Muy buenas tardes, vecinas, vecinos de Nezahualcóyotl. Estamos aquí esta tarde platicando con el doctor Tomás Loza, médico que está en el campo de batalla en este momento de crisis sanitaria que estamos padeciendo en el país y de manera particular en el área metropolitana de este importantísimo asentamiento humano que formamos delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México y municipios de la zona conurbada del Estado de México y particularmente de Ciudad de Nezahualcóyotl. Quiero agradecerle mucho al doctor su disposición de compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y que puede servirnos para esclarecer, orientar a nuestros conciudadanos en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Por dedicarnos un espacio de tiempo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tomás Loza Taylor. Soy médico especialista en medicina interna. Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General de Zona número 30, que se encuentra en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México. He estado frente a la pandemia de 2009 como residente, la crisis de la influenza, y actualmente en el 2020 médico internista en el Hospital Mixto COVID. Llegamos a atender a pacientes de Ecatepec, llegamos a atender a pacientes de Nezahualcóyotl y obviamente de Iztacalco. En este momento, ¿cómo están los espacios de los hospitales habilitados para la atención de esta crisis sanitaria? En la Ciudad de México aproximadamente hay 54 hospitales de atención para personas con SARS-CoV-2 o COVID, coronavirus. Y de forma muy reciente, hace como 3 semanas, se habilitó un gran hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social con capacidad para 1,800 personas. Se ha ido implementando poco a poco y no ha sido una atención, digamos, planificada desde el principio, ¿no? Sino a veces con aciertos y errores y con ciertas improvisaciones, ¿no? Que hay que destacar eso. ¿Qué características, cómo es esa atención de un paciente o de los que llegan, cuánto tiempo tardan para que sean ingresados, atendidos? Las personas que tienen algún síntoma tienen que acudir en primera instancia a un centro de atención, ya sea si es en el Seguro Social, a una unidad de medicina familiar, o en el ISSSTE o en el IMSS, ¿no? Y si es en la Secretaría de Salud, hay centros de atención para COVID o triage, centros de atención respiratoria, para poder canalizar a las personas que están potencialmente graves, canalizarlas a un centro de atención secundaria, y si están complicadas las personas, pueden referir a los centros de atención terciaria, o sea, los hospitales de tercer nivel. Bueno, al principio fue como a cuentagotas, a los principios de la fase 2 a la fase 3 había muy pocas personas, pero de un momento a otro empezaron a llegar más y más personas. El volumen fue muy grande en un periodo de 2 semanas. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo llegamos a atender a 75 pacientes en el hospital de medicina interna y a otros 25 pacientes de urgencias, es decir, teníamos 100 pacientes con COVID. Desde que ingresa al triage respiratorio, debe ser evaluado ya sea por un médico familiar o un médico general para que detecte síntomas respiratorios. Una vez que se establezca si tiene criterios de gravedad, ingresa al área de urgencias. En urgencias, el paciente va a ser valorado clínicamente para ver si hay alguna afección orgánica y qué porcentaje de lesiones hay a nivel pulmonar. Si el paciente está desoxigenando, inmediatamente se lo considera como grave.
y se tiene que subir ya sea a un área de terapia intensiva o al piso de medicina interna. En terapia intensiva están los médicos especialistas en medicina crítica, que se encargan de restablecer el estado fisiológico normal de los pacientes. En el área de medicina interna estamos los médicos que integramos los órganos y los sistemas y hacemos el diagnóstico fino de la situación por la que viene esa persona. Y también podemos estabilizar a un paciente crítico, no con la misma capacidad que un intensivista, pero tenemos noción para manejar ventiladores. Y también estarían los anestesiólogos, que son especialistas en hacer, en intubar a los pacientes, en manejar la ventilación mecánica de los pacientes. Tendría que haber un médico especialista de estas áreas por cada 8 pacientes. Y nosotros estamos viendo alrededor, bueno, nos hemos llegado a ver un médico para 60, inclusive sin ayuda de médicos generales, ¿no? Entonces estamos sobrepasados y colapsados desde el inicio de la pandemia. El colapso no viene por el número de camas, sino por la capacidad de atención que tengas con el personal hospitalario, donde también están involucradas las enfermeras, donde también están involucrados las personas de inhaloterapia, y donde también están involucrados el personal de limpieza y de camillería, porque son imprescindibles, el personal de laboratorios que toma los laboratorios. Si falta alguna pieza de ese personal, simplemente el hospital no fluye. En el hospital de Troncoso y en el hospital de Iztacalco, hace 2 semanas estábamos atendiendo con el 50% de la plantilla. Eso era muy poco. Entonces, no podíamos mover a los pacientes y uno entra al hospital, uno intenta hacer el trabajo, pero la temperatura se te sube hasta 50 grados, empiezas a sudar, no escuchas bien, las personas no ven tu rostro, no te escuchan, tienes que acercarte y se desesperan ellos, ¿no? En algún momento las personas que teníamos ahí adentro no se habían bañado en 5 días y no teníamos medicamentos. Hasta que empezó a funcionar la plantilla, empezaron a contratar más personal, la maquinaria hospitalaria empezó otra vez a fluir, ¿no? Y fueron muy críticos esos días justo al inicio de la fase 3. Lo único que queremos es que las personas tengan una atención pues, realmente digna, ¿no? ¿Cómo perciben los trabajadores de la salud, los que están frente de batalla, el comportamiento de nuestros conciudadanos? El enemigo no está a la vista. El enemigo es tan pequeño, el virus es tan pequeño, que no lo podemos palpar. El virus ataca posteriormente de 4 días a 9 días y a veces las personas que están contagiadas están asintomáticas. Solamente a una pequeña parte de la población comienza con síntomas de gravedad y tal vez ni las veamos. Tal vez es nuestra vecina de al lado o la abuelita del vecino y no le tomamos importancia. Pero las personas están muriendo, las personas están con síntomas de gravedad y el problema es que si no atendemos a estas personas vulnerables que pueden fallecer, el problema se puede hacer mucho mayor. Esperamos que la vacuna esté lo más rápido posible y que pues, podamos tener acceso a ella para mayor tranquilidad, pero mientras eso no se logra, ¿qué recomendaciones le podríamos hacer a los ciudadanos? Hay algunos medicamentos que sí se deben, no se deben administrar. Algunos tipos de analgésicos que se han visto que empeoran la enfermedad, que empeoran y agravan la enfermedad, ¿no? Sobre todo esto se vio en China y en Italia. Las personas que consumían, por ejemplo, empezaron a consumir naproxeno o ibuprofeno, empezaban a desarrollar síntomas más graves.
pero sí se debe de tener una estrecha relación con un médico para que, en dado caso, se pueda establecer una respuesta adecuada si las condiciones de la persona empiezan a agravarse, ¿no? Las recomendaciones de prevención es lo que debemos de tener. Bueno, desde el principio se estableció una política de prevención y una política de acción, la sana distancia, un perímetro que pudiera prevenir la transmisión del virus. Y por otro lado, disminuir la movilidad de las personas. Pero el impacto económico sabemos que es bastante fuerte, sobre todo la población pues, más precaria, más vulnerable. Reconocemos que se ha hecho el esfuerzo en algunas partes, pero en algunas otras no. Se han roto los protocolos, las familias conviven, van a ver a los abuelos, a las abuelas, vamos a festejar el 10 de mayo a nuestras madres y sabemos que eso impacta porque tenemos una cultura de arraigo familiar, pero creo que sí se debe hacer un gran esfuerzo para tratar de no transmitir la enfermedad. Por ejemplo, la distancia, eso sí creo que es básico, ¿no? Construirse una careta o un cubrebocas. El cubrebocas se puede hacer de forma muy simple, con tela, tal vez con una doble franela, con algodón y coserlo, ¿no? El transporte público es un lugar donde se transmite mucho el virus. Los hospitales y algunos centros religiosos, porque no es porque ahí se gesta el virus, sino porque hay muchas personas. Hubo el caso de una persona en Corea que transmitió el virus a 1000 personas. Con simplemente lavarse las manos y con jabón, el agua y el jabón es suficiente, pero aquí, por ejemplo, yo sé que en algunas partes de Iztapalapa y unas partes de Nesa, pues las personas no tienen acceso al agua. Entonces, pues eso nos toca a nosotros como sociedad mejorar, que haya mejor distribución. Cuando hacemos el baño también, porque se transmite por la pipí y la popó, podemos echarle un poquito de cloro, que no es muy caro. O sea, si ponemos así de cloro, tiene que ser 10 veces de agua. Con eso podemos matar al virus. Y estar constantemente lavando las superficies que tocan nuestros familiares que tienen la enfermedad, ¿no? Inclusive una persona que está con coronavirus y se baña, reduce la carga viral y reduce esa posibilidad de transmitir el virus, ¿no? Solamente con el acto de bañarse, ¿no? Con el acto de cambiarse la ropa y lavarla, ¿no? Pero bueno, también sé que hay personas que no lo pueden hacer diario porque así es la realidad de México. También se ha visto que el gel o el alcohol elimina al virus, ¿no? Entonces, si tenemos el acceso, se puede hacer. No hay una estrategia que sea clara, ¿no? O sea, con lo que tengamos y los recursos que tengamos, ¿no? Es decir, pues con nuestros propios recursos podemos construir una política de atención personal. Es más, el primer nivel de atención real lo hacen las madres de las familias. O sea, quien nos da un té, quien nos da una cura, una aspirina, siempre son las mamás. Después están los centros de salud, pero las familias es donde se concentra la atención de las personas. Los que están realmente atendiendo a las personas con coronavirus son las madres, no somos los médicos. ¿Cuál es el costo aproximado de una prueba con una entidad certificada para que se pueda dar de manera responsable? Hay dos tipos de pruebas que se están haciendo. Una es que se hace con un exudado faríngeo, que es una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, que tiene un costo aproximado de 3.600 a 5.000 pesos. Hay algunos laboratorios que les están en 1.600 pesos. En realidad la prueba es cara y no necesariamente quiere decir que tenga coronavirus, tiene su cierto margen de error. Y hay otra prueba que se llama detección de anticuerpos, que lo único que detecta es si estuvimos en contacto
o no con el coronavirus. Pero como hay 300 tipos de coronavirus, algunos que causan diarrea, algunos que se alojan en los síntomas, hacen síntomas respiratorios, en realidad es muy difícil saber que se trata de este nuevo virus que se llama SARS-CoV-2, precisamente porque es un virus nuevo. Y lo que vemos es que hay ciertas alteraciones biológicas, como formación de coágulos, como alteraciones pulmonares que pueden llegar a cambiar la arquitectura de los pulmones. Y lo que sugerimos es que lleven una vida pues, más saludable, por así decirlo. Lo que estamos considerando es que una vez establecida la fibrosis, probablemente esto sea irreversible. Cuidar a nuestra gente adultas mayores, ¿no? En un principio que decíamos que primero se habían dicho que los viejos, las embarazadas y los niños, pero aquí lo que está sucediendo es que tenemos una población con una alta prevalencia de diabetes y de obesidad, de enfermedades pulmonares también, porque hay mucho tabaquismo, y a esa población es la que está siendo más afectada. Entonces, hay personas de 36 años, de 42 años, que están muy obesas y que desafortunadamente no están saliendo. Entonces, por eso es el momento de pedir un cambio a nosotros. O sea, no es ni siquiera al gobierno, sino, oye, a nosotros. Ahora es el momento para reflexionar, ahora es el momento para tener otra vida, ahora es el momento para intentar cambiar y transformar nuestra realidad, transformar nuestra forma de ser, nuestros hábitos de vida. Voy a hacer una dieta o voy a hacer ejercicio. La alimentación en México pues, es muy rica, ¿no? En todo, ¿no? Pero sí podemos aminorar, por ejemplo, el consumo de refrescos, de azúcar, y no echarle la culpa a la tortilla, porque la tortilla no tiene la culpa de nada. La tortilla es el principal alimento mexicano. Ayudaríamos mucho, ¿no? Y obviamente a los alimentos industrializados, ¿no? O sea, las personas ya prefieren comerse unos churritos a echarse un taco de aguacate, ¿no? O sea, esa es la verdad. O echarse un taquito con frijolitos, ¿no? A toda la sociedad que por favor contribuyamos a gestar un nuevo, por así decirlo, un nuevo orden social. Un nuevo orden donde pues, estemos todos integrados, en donde las inequidades sociales pues, no existan o por lo menos aminoren, ¿no? Lo ideal es que una vez que se tiene síntomas, se haga un escrutinio por un médico y de tener una gravedad se haga una tomografía. La atención se está enfocando a los pacientes graves. Estamos colapsados y tenemos un sistema sanitario precario. Nos corresponde a todos tomar las decisiones, ya sea de nuestro propio cuerpo, las decisiones que atañen a nuestra salud, tan simples como esas. Cuando enfermamos de gripa, cuando no tenemos una constitución corporal adecuada, empezamos a construir hábitos alimenticios inadecuados. Y posteriormente creo que la responsabilidad van hacia la familia, hacia las instituciones y al Estado. El Estado representa digamos, el órgano regulador de toda la sociedad, pero también implicaría que todos los partidos políticos que han gobernado, pues que hagan una reflexión certera de las decisiones tanto pasadas como las actuales para poder atender las problemáticas sanitarias, porque en realidad no se están tomando en cuenta las políticas actuales de atención en la crisis sanitaria, pero sobre todo no se está tomando en cuenta el futuro de nuestro sistema sanitario para poder tejer una respuesta social organizada para atender no solamente las crisis sanitarias, ¿no? Sino para atender a las enfermedades crónico-degenerativas, a las enfermedades infectocontagiosas
y a las enfermedades emergentes. En Nezahualcóyotl, particularmente estoy preocupado ahora que se reinician actividades escolares. Desde que empezó la pandemia, no se sabía a ciencia cierta qué hacer. Y ahora, aún en el pico máximo de transmisión, no se sabe qué hacer. No sabemos cuándo vamos a regresar. Esto se puede extender, o sea, las autoridades han dicho que a partir de agosto tal vez sea el regreso escolar. Pero creo que se debe de reflexionar si es prudente o no, de acuerdo cómo van la cantidad de personas que están acudiendo a los hospitales y de acuerdo cómo está impactando la pandemia en la población. Una enfermedad nueva como el coronavirus no debemos tomarla a la ligera y debemos de ser cautos. No está domada la pandemia, eso es algo que está lejos de serlo, pero tal vez se pueden tomar otro tipo de acciones, brindarles computadoras, establecer fibras ópticas hacia las comunidades para que ellas tengan ese tipo de accesos y mejorar las capacidades y establecer otra política de educación. El cambio de clima no tiene nada que ver en este esparcimiento del virus. Eso se pensó justo al principio de la pandemia en China y en Italia, cuando estaban saliendo del invierno y entrando a la primavera. Y lo que se vio es que no ayudó en nada, que el virus tiene una capacidad para resistir a la intemperie en las superficies metálicas hasta 3-4 días, en las superficies plásticas también, en espacios secos a veces horas, desafortunadamente no como sucede con el influenza, que sí tiene un ciclo climático, ¿no? En el caso de un centro de salud, doctor, que en el Estado de México los mandaron a descansar y no están abiertos, ¿se tendrían que reabrir estos centros de salud? Lo que nosotros detectamos desde el principio fue que se debe de brindar el equipo de protección a los médicos. A nosotros nos dio mucho coraje que no se nos brindaba el equipo de protección a todos, ¿no? Solamente a los que estábamos atendiendo en el área COVID, porque decían, no, pues a los que no están en el área COVID no les den. Y lo que tuvimos fue un desastre. Varias enfermeras con la enfermedad, y creo que si van a abrir los centros de salud, se debe de brindar el equipo de protección adecuado. Mínimo un cubrebocas N95 con unos gogles o unas gafas de protección lateral y guantes. Eso es lo mínimo que se puede hacer. Y obviamente que los médicos deben tomar sus propias medidas, ¿no? Que si hay una crítica que se puede hacer al gobierno, que hay varias, es que no atendimos al personal sanitario, o sea, no vimos a nuestro propio personal, a los soldados que tienen ahí, como alguien que pueden ser transmisores y como alguien que tienen que cuidar. Y creo que el gobierno tiene que ver eso. O sea, ahora tenemos a familiares de los enfermeros, tenemos a los familiares de los de limpieza, tenemos a familiares de camilleros y estamos llenos de ellos. Las pruebas, por ejemplo, en este tipo de situaciones, se debieron de haber concentrado en el personal sanitario. Ese es un error grave, es un error pues de nosotros, de todos nosotros, ¿no? A mí me gustaría que la señora que está en el tianguis, darles un mensaje de esperanza, ¿no? Y sobre todo a las personas que no tienen dinero, ¿no? Que son más vulnerables, ¿no? ¿Cómo llegamos a ellas? ¿Cómo les decimos pues que estamos ahí, ¿no? O sea, que al final de cuentas estamos pensando en ellos. Y lo que creo que hace falta es construir una solidaridad entre nosotros, ¿no? Entre los que están más desprotegidos y más vulnerables. Lo que se desaprendió es que no hay un tejido de solidaridad adecuado. Y eso, a mí, desde mi punto de vista, es algo que debemos de poner mucho más atención, ¿no? No ver hacia nuestra importancia personal o hacia nuestro egoísmo, sino tener
empatía, ¿no? Y eso creo que no lo aprendimos de la pandemia pasada, y actualmente vivimos una crisis no solamente biológica, sino social e individual, ¿no? Que eso no la pudimos aprender, más bien la desaprendimos por completo. El sistema médico de los Estados Unidos se basa mucho en una situación privada. En México estamos en una situación todavía, vamos a decir, social. ¿Lo podemos comparar? ¿Hay diferencia en términos de resultados ya actuando contra la pandemia? El sistema de Estados Unidos es único y se basa en una red de sistemas privados y de seguros privados. Y en realidad es muy malo. Es tan malo que las personas tienen que vender prácticamente su casa, sus carros, y quedan en la ruina. Del caso mexicano, que tiene un sistema sanitario público con una atención de cerca de 80 millones de personas, que es gigantesco, ¿no? Sin embargo, nuestro sistema sanitario no es equiparable con el de Francia, Italia o España, ¿no? Ni con el de Cuba. Nosotros no tenemos la capacidad técnica en los hospitales para atender a tal cantidad de poblaciones. Nuestro sistema de atención sigue siendo muy precario, desafortunadamente, ¿no? Y no es porque el de Estados Unidos sea mejor, para nada. La comparación es nada más, vean ustedes que Estados Unidos tiene 120,000 muertos. Nosotros, dicen que tenemos 13,600, yo creo que eso se dobla, pero bueno, esa es mi impresión. Ya se ajustará el número de muertos al final del año. Yo espero que sea el doble a lo que se está reportando, porque esa es la impresión que me da, sobre todo por un dato que salió en el hospital hace 3 semanas, que decían que se habían muerto 72 personas, nosotros tenemos 3 veces más ese número de muertos. Entonces, no es creíble. Pero bueno, si lo comparo con todo el área metropolitana, tal vez nosotros tenemos un impacto mayor porque estamos al lado de Neza, porque estamos al lado de Iztapalapa, que son las áreas más afectadas. Entonces, pues sabemos que nuestro hospital es un hospital que está recibiendo una carga muy importante. Apostarle al sistema sanitario mexicano, mejorar las instalaciones, mejorar de los recursos humanos que tienen, pagarles bien a las enfermeras, pagarles bien a los camilleros, pagarles bien a los médicos, o sea, mejorar la disposición de medicamentos, ¿no? Compete no solamente a todos los partidos políticos, sino a toda la sociedad, que por favor pidamos un cambio para que tengamos un mejor sistema sanitario, uno que pueda prevenir adecuadamente las enfermedades más importantes, ¿no? Establecer políticas públicas sanitarias adecuadas y sobre todo atender las enfermedades crónicas que tanto están haciendo impacto en nuestra sociedad y en nuestro país, ¿no? Afortunadamente el sistema sanitario mexicano tiene todavía tiene un alma distinta, ¿no? Y esperemos que se siga apostando a la atención sanitaria pública y gratuita. Si no, de lo contrario, pues esto sí sería el colapso total, ¿no? Doctor Loza, pues muchísimas gracias por sus opiniones, y estoy seguro que pues, cuanto más contribuyamos a difundir, a promover y a informar correctamente a la población, pues más vamos a ayudarnos mutuamente. Le agradezco mucho que haya tenido el espacio de conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias.